El libro de Jueces, en los capítulos 19 al 21, encierra una de las narraciones más estremecedoras y desgarradoras de toda la Biblia. Este relato nos transporta a una era tumultuosa en la historia de Israel, repleta de actos que desafían los límites de nuestra comprensión de la justicia y la moralidad. A medida que nos adentramos en estos relatos, es crucial advertir que el contenido es intensamente impactante y perturbador, capaz de afectar profundamente la sensibilidad de algunos espectadores. Recomendamos encarecidamente discreción y pedimos que los menores de edad no sigan este contenido sin la estricta supervisión de un adulto. El libro de los Jueces, capítulo 19, versículo 1, empieza así. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita, miembro de la tribu de Leví, que normalmente residía en la región montañosa de Efraín, mientras que su concubina, quien le fue infiel, lo dejó y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá. Después de unos 4 meses, el levita decidió ir a buscarla para reconciliarse y traerla de vuelta a su hogar. Viaja hasta la casa del padre de la concubina, quien lo recibe con hospitalidad. El suegro del levita insiste en que se queden varios días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al 4.º día, el levita se levantó temprano para irse, pero el suegro le dijo: «Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón». Y el levita nuevamente pasó la noche ahí. Finalmente, después de varios intentos de salida retrasados, el levita y su concubina comienzan su viaje de regreso. A medida que el día se convierte en noche, el levita, su concubina y su criado se encuentran en las afueras de la ciudad de Gabaa, perteneciente a la tribu de Benjamín. El criado, preocupado por la falta de luz y el creciente peligro, sugiere detenerse en una ciudad jebusea cercana. Sin embargo, el levita, confiando más en sus propios compatriotas israelitas, insiste en continuar hasta Gabaa. Con el temor en aumento y la noche cayendo rápidamente, encuentran la ciudad desierta y sin hospitalidad. Los minutos pasan como horas mientras esperan en la plaza, hasta que un anciano que regresaba de sus labores en el campo los ve y, movido por la compasión, les ofrece refugio en su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Este acto de hospitalidad, una virtud muy valorada en la cultura hebrea, es un breve rayo de esperanza en una noche que pronto se tornará oscura. Pero la tranquilidad es efímera. En medio de la noche, el sonido de pisadas y murmullos inquietantes rodean la casa. La tensión se eleva rápidamente cuando los hombres de Gabaa golpean violentamente la puerta, exigiendo al anciano que entregue al levita para que puedan abusar de él sexualmente, transformando la hospitalidad en una aterradora pesadilla y llevando la tensión al punto de ruptura. El sonido amenazante de los golpes y los gritos llenan el aire, creando un ambiente de terror y desesperación. El anciano, atrapado entre la hospitalidad y el horror, toma una decisión desgarradora. En un intento desesperado por proteger al levita, ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita. Este ofrecimiento destaca la distorsión de los valores morales en un momento de crisis extrema, revelando hasta qué punto la desesperación puede llevar a actos inimaginables. La escena está cargada de suspenso y tragedia, mostrando cómo la amenaza inminente de violencia puede quebrar incluso los principios más sagrados de la sociedad. La concubina, traicionada y abandonada a su suerte, es entregada a la multitud enfurecida. Los hombres de Gabaa la arrastran brutalmente fuera de la casa, y en medio de la fría oscuridad de la noche comienza su agonía. Los gritos de la mujer se elevan hacia el cielo, pero no hay respuesta, no hay ayuda. Durante horas interminables, la concubina sufre de abuso inimaginable,
su cuerpo y espíritu siendo destrozados por la violencia despiadada de la multitud. A medida que la noche avanza, su fuerza se desvanece y finalmente, en un acto final de desesperación, su vida se extingue con el primer rayo del amanecer. Este acto de violencia extrema no solo revela la depravación de los tiempos, sino que también pone de manifiesto la deshumanización en una sociedad corrupta y sin moral. Al amanecer, el levita sale de la casa con la esperanza de encontrar a su concubina viva. Sin embargo, la escena que encuentra es desgarradora. Su cuerpo yace inmóvil en el umbral de la puerta. Un silencio sepulcral lo envuelve mientras cae de rodillas, sintiendo la frialdad de la tragedia. En un acto desesperado y sin precedentes, toma el cuerpo inerte de su concubina y lo lleva de regreso a su hogar. Con una determinación fría y calculada, la corta en 12 partes, una para cada tribu de Israel. El sonido del desmembramiento resuena en la quietud. Cada golpe, una denuncia silenciosa de la barbarie ocurrida. Este acto, aunque macabro, se convierte en un grito de alarma que atraviesa toda la nación, una llamada urgente a la justicia y a la acción. Las partes del cuerpo de la concubina son enviadas a cada rincón de Israel, y a los hombres que había enviado les había dado esta orden: pregunten en todo Israel, ¿se ha visto algo semejante desde que los israelitas salieron de Egipto hasta hoy día? Todos los que veían eso decían, nunca se ha visto algo semejante desde que los hijos de Israel salieron de Egipto hasta este día. Este desmembramiento no solo destaca la gravedad de la situación, sino que también sirve como una demanda brutal y clara de justicia, obligando a las tribus a confrontar la profunda descomposición moral que ha infectado su sociedad. El horror de la noticia se extiende rápidamente a las 12 tribus por toda la tierra de Israel. Las partes del cuerpo de la concubina, envueltas en sangre seca, son recibidas con asombro y repulsión en cada tribu. La gravedad de la atrocidad conmueve a cada rincón del país, y las tribus, llenas de indignación y deseo de justicia, se reúnen en Mizpa. El aire está cargado de tensión y furia cuando los líderes tribales y sus guerreros se congregan, sus rostros reflejando una mezcla de tristeza, rabia y resolución. El levita, con voz temblorosa pero firme, relata los detalles de la noche de horror en Gabaa, describiendo con vívidos detalles la brutalidad que su concubina sufrió. La audiencia escucha en silencio sepulcral cada palabra como un golpe al corazón. La decisión es unánime y urgente: exigir justicia de la tribu de Benjamín. El clamor por la justicia no puede ser ignorado, y las tribus se preparan para enfrentar a sus propios hermanos en un conflicto inevitable. La atmósfera está impregnada de una sensación de inminente confrontación, subrayando la urgencia de una respuesta colectiva a la atrocidad que ha sacudido los cimientos morales de Israel. La tensión en Mizpa se convierte rápidamente en un enfrentamiento abierto cuando los emisarios de las tribus confrontan a los líderes de Benjamín. Con una mezcla de desafío y orgullo, los benjaminitas se niegan rotundamente a entregar a los hombres responsables del crimen. La negativa, cargada de arrogancia y desafío, enciende una chispa que rápidamente se transforma en una llama de conflicto. Las tribus de Israel, unidas por la indignación y el deseo de justicia, se ven obligadas a tomar una decisión desgarradora: luchar contra sus propios hermanos para restaurar el orden y la justicia. Las conversaciones se vuelven tensas, las voces se elevan y la atmósfera se llena de una sensación de inevitable catástrofe. La falta de voluntad de Benjamín para reconocer la justicia desencadena una guerra civil devastadora, una lucha fratricida que refleja las profundas divisiones internas de Israel.
Las campanas de guerra suenan y los campos se convierten en una batalla sangrienta entre hermanos. Una batalla que no solo pondrá a prueba la fortaleza física, sino también los valores y la cohesión de una nación en crisis. Las primeras batallas resultan en derrotas para las tribus de Israel. Sin embargo, con fe y determinación, finalmente prevalecen, casi aniquilando a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, solo 600 hombres sobrevivieron. De estos, 200 quedaron sin esposas, lo que amenazaba la continuidad de su linaje. Se acercaba la festividad anual en Silo, un tiempo de danza y celebración para las jóvenes de Israel. Los líderes de las tribus instruyeron a los 200 hombres de Benjamín que habían quedado sin esposa a que se escondieran en los viñedos cercanos. Cuando las jóvenes salieran a danzar, los benjaminitas debían salir de sus escondites y cada uno tomar a una joven como esposa. Esta acción, aunque destinada a preservar la tribu, fue un acto de desesperación extrema que desdibujó las líneas de la moralidad y la justicia que enfrentaba Israel. Los benjaminitas comienzan a reconstruir su tribu a un costo ético significativo. Las soluciones encontradas, aunque prácticas, están plagadas de inmoralidad y violencia, mostrando la complejidad de la redención en un contexto corrupto. Hagamos juntos una reflexión. Como hemos observado, este evento fue profundamente impactante y desgarrador. Pero, ¿por qué sucedió esto? Y en la actualidad, muchos se preguntan, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permite hechos similares hoy en día? Permítanme compartir mi perspectiva. En primer lugar, estos eventos ocurren cuando no hay reglas, guías, líderes, padres de familia responsables o políticos honestos. Recordemos cómo iniciamos la historia leyendo Jueces 19:1, donde se dice: «En aquellos días no había rey en Israel». A veces, cuando actuamos según nuestros propios preceptos, los resultados pueden ser desastrosos. En segundo lugar, cuanto más nos alejamos de Dios, más propensos somos a pecar y a causar daño a los demás. Debemos aprender a ver la presencia de Dios en cada persona y, por ende, tratarlos con el respeto y la dignidad que merecen. Recordemos el evento en el que nuestro Salvador Jesucristo se encontró con la mujer adúltera. Muchos llegaron dispuestos a matarla a pedradas, conforme a lo que estipulaba la ley. Sin embargo, Jesús, en lugar de enfocarse en el pecado, decidió ver a la mujer con misericordia y amor. La perdonó. Aquellos que querían apedrearla se fueron uno a uno, reconociendo que ellos también eran pecadores. En esta historia del libro de Jueces, vemos cómo la falta de un liderazgo central llevó a Israel a un estado de caos y desorden. El episodio del levita y su concubina en Gabaa de Benjamín es un triste ejemplo de lo que ocurre cuando no hay nadie que imponga el orden y la justicia. La brutalidad y la violencia descontrolada llevaron a una guerra civil que casi aniquila a la tribu de Benjamín. Este relato nos enseña que cuando no hay un líder que dirija con principios y valores, la sociedad se desmorona. La presencia de un líder no solo proporciona dirección, sino también un sentido de propósito y unidad. Un buen líder establece normas y mantiene la paz, guiando a su pueblo por el camino correcto y evitando que se desvíen hacia la anarquía y la destrucción. En nuestra vida diaria, es esencial reconocer la importancia de los líderes en nuestras comunidades, nuestras familias y nuestras organizaciones. Debemos apoyar a aquellos que demuestran ser justos, sabios y compasivos. Y también esforzarnos por ser líderes en nuestros propios ámbitos, actuando con integridad y responsabilidad. Finalmente, recordemos que el liderazgo más perfecto proviene de Dios. Mantenernos cerca de Él, obedecer sus mandamientos y seguir sus enseñanzas nos guiará con rectitud en la vida.
que nuestra fe y obediencia a Dios sean la brújula que dirija nuestros pasos, asegurándonos un camino de paz, justicia y amor. Invoquemos a Dios para que nos conceda la sabiduría necesaria para actuar según su voluntad, obedeciéndole con devoción y arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados, y así, en aquel día, podamos todos reunirnos en la vida eterna. Amén.